¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar a leer entonces. Nada más déjenme ir a donde nos quedamos. Nos quedamos para empezar, mis niñas, el inciso A, la enseñanza más blasfema de todos los tiempos. Y comienza diciendo, acuérdense, mis niñas, cualquier duda, pregunta, por favor, abre el microfonito y me dicen. Debo admitir que hace muchos años, cuando leí por primera vez el capítulo 27 del texto en el curso, estaba horrorizada. Quizás esa sección sea la más blasfema para el sistema de pensamiento del ego. Jesús hace declaraciones muy específicas y literales, declarando audazmente que el ego usa el cuerpo para atacar por medio de la enfermedad, con el fin de probar que alguien es culpable. Utiliza la palabra prueba, entre comillas, 6 veces en una sola sección. La sección segunda del capítulo 27, que se titula acertadamente El temor a sanar. Una advertencia, una advertencia. El falso yo detesta esta enseñanza. En mi experiencia personal, por lo general, el falso yo la interpreta tan solo de dos maneras. Primera, la rechaza completamente porque la considera una herejía. O dos, deja de proyectar la culpa en los demás y la coloca sobre uno mismo. El ego espiritual es adentro. No se da cuenta de que juzgar a nuestro ser es juzgar a todos, incluyendo a Dios. Es imposible condenarse solo, así como es imposible sanarse solo. Esta enseñanza se dirige a dejar por completo de juzgar, aceptando de corazón la expiación, el deshacimiento del miedo. Todos aquellos años, sin saberlo, me habían enfocado en el dolor físico junto con múltiples causas externas. Así que para mí eran impactantes las implicaciones de lo que sugería Jesús en ese capítulo. Y pregunta, ¿quiere decir, ojo, ¿quiere decir que tengo que perdonar a mi madre y a todos los demás agresores antes de poder sanar la única causa de mi dolor? Eso era demasiado sacrificio para el ego en aquel tiempo. Recuerdo que me retorcía mientras leía los siguientes párrafos. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Espérenme porque no gira, no avanza. Wow, qué fuerte. Y es que sí, aquí en este capítulo 27 se habla de creer que el cuerpo solo es su manifestación material, ¿ok? Porque el cuerpo puede parecer enfermo, pero si la mente está completamente sanada, obviamente lo que materializa el cuerpo no es relevante. Pero esto es muy importante tratar de comprenderlo. Y dice, tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano. Y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. ¿Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle? Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mírame hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. Capítulo 27, sección primera. Percibir agresores les servirá al ego para... Denme un segundo, mis niñas. Estoy en curso. ¿Te marco ahorita?
Perdón, mis niñas. Percibir agresores les servía al ego para justificar su continua victimización y demostrarla con el dolor y la enfermedad corporales. Servía también, ojo, para evidenciar que ellos eran culpables, la proyección pura, aunque uno de ellos ya había fallecido. Al falso yo, entrecomillado, no le importa si los aparentes agresores están vivos o muertos. Sigue usando el cuerpo como prueba dolorosa de que aún son culpables. Porque mira, esta enfermedad es clara evidencia de que efectivamente nos atacaron. Y ese ataque es real. Así tanto la culpa como la separación se perpetúan en esta creencia autodestructiva. El cuerpo se limita a obedecer lo que le ordena la culpa, padeciendo mucho dolor solo para demostrar su falsa inocencia, a costa de culpar a otro. Como dice Jesús, el ego usa el cuerpo para demostrar su lealtad al dolor, como un cartel publicitario para expresar lo siguiente: mírame, hermano, por tu culpa muero. Insisto, mis niñas, esto es con criterio muy amplio, porque no necesariamente si el cuerpo está enfermo habla de la culpa proyectándose. Los grandes ejemplos, Rosa María Wynn, Kenneth Wapnick, Helen Schuckman. Porque una cosa es que la mente sufra a través del cuerpo y otra cosa es que el cuerpo represente o aparente estar enfermo, pero la mente esté sanada o sanando. ¿Ok? Insisto, aquí mucho, mucho criterio y el trabajo siempre hacia adentro. En mi visión de esa época, continúa Noak, la sugerencia de perdonar completamente a mis agresores era indignante para el ego. Después de todo, lo que me hicieron fue real. Implicaba perdonar un pecado real y sacrificar mi falsa inocencia. Y entonces, pregunto, ¿quién sería yo sin mi protección independiente, ojo, entrecomillado, contra los enemigos del ego, que obviamente son el amor y la unión? Claro. ¿Quién sería yo sin el personaje? Así eran los incesantes desvaríos del ego en ese momento. Claro, a culpar, a señalar, a responsabilizar. Afortunadamente, ahora lo veo con mucha claridad. Qué locura que haya consentido en castigar mi cuerpo solo para sentirme justificada, en creer que de verdad fui tratada injustamente y que otros eran culpables. Este punto es importante. ¿Cómo utilizamos el cuerpo? ¿A qué nivel de inconsciente lo utilizo? A atacar solo para justificar mi falta de responsabilidad en la proyección, solo para sentirme llena al momento de culpar al otro. Ahora veo lo que enseña Jesús. Atención, si me perdono completamente por esta percepción errónea, renuncio a proyectar culpa, ojo, y así doy permiso para que el cuerpo sane. Al dejar de culpar y acusar, también libero al cuerpo de todos los indicios de acusación, enfermedad, dolor, etc. Con el perdón auténtico, mi cuerpo queda libre para sanar y al recuperarse, se convierte en testimonio vivo de la inocencia inmutable e incorruptible de mi ser y de mis enemigos. Así me uno al Espíritu Santo para demostrar que las ilusiones no son verdaderas. Y dice, capítulo 27, sé un testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Tu curación es su consuelo y su salud porque demuestra que las ilusiones no son reales. El factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. El único propósito que tiene es probar que la culpa es real. Capítulo 27, sección primera. Entonces, insisto, mucho cuidado, con mucho criterio, este tema de que literalmente el cuerpo manifiesta a la mente. Sí, por supuesto que sí, tiene mucho que ver, están conectados, pero también hay procesos
que vienen de otras conciencias con propósitos mucho más profundos, más elevados, que quizá no tienen nada que ver el cómo se encuentra el cuerpo físico y cómo la mente abarca esa situación. ¿Sí? Inciso B, mis niñas, la elección. Y dice Nouk Sánchez, para mí, todo se reduce a elegir entre dos deseos opuestos. Primero, quiero ver a esta persona o a otro o a mí completamente impecable, irreprochable, libre de culpa e inocente y ser curado por completo al aceptar la expiación, es decir, el verdadero perdón. Esa es una opción. O bien, quiero conservar la enfermedad, el dolor, el aumento de peso, etcétera, como prueba de pecado para evidenciar la culpa, la mía o la de otros, no importa, para demostrar que tengo razón, que me han tratado injustamente. Qué fuerte. A primera instancia, obvio, todos elegiríamos la primera opción, ¿no? Ay, claro, perdonar. Y entonces, ¿por qué este mundo amorosamente despiadado tiene de sobra todos estos ejemplos? Enfermedad, injusticias, muerte, destrucción, insatisfacción. Porque inconscientemente preferimos, mis niñas, poder culpar a otro, aunque el cuerpo, mi cuerpo, a través de una mente separada, pague las consecuencias. ¿Sabías, pregunta aquí, que no podemos perdonar de verdad si no asumimos plena responsabilidad por estar disgustados? Otra cosa que incomoda muchísimo al ego. Al ego lo que más le encanta es poder decir, por su culpa me enojé, yo estaba de buenas y mira, nada más llegó, ve lo que me hizo, por eso me enoja. En pocas palabras, nada ni nadie nos puede disgustar, wow, en lo más mínimo, a menos que lo hayamos, diría la, perdón, diría la filosofía de la nueva era, a menos que lo hubiéramos permitido. No, mija, que lo hayamos proyectado. Maravillosa frase. Vamos a subrayarla bien fuerte. Repito, en pocas palabras, conciso y directo, nada ni nadie nos puede disgustar en lo más mínimo, a menos que lo hayamos proyectado. La persona, cosa o situación solo puede verse como amenaza a través de un filtro de culpa, obviamente entre paréntesis el ego. Todo lo que parece verse es neutro, bien importante. Acuérdense que no hay ni bueno ni malo, todo es neutro. Todo sucede en nuestra mente y nada ocurre aparte ni fuera de ella. Esto es muy liberador, pero de primera veces es demasiado incómodo. La enfermedad de otra persona, híjole, qué incómodo. La enfermedad de otra persona ocurre en nuestra propia mente dividida y la medida en que esto nos impacte emocionalmente revela hasta qué punto necesitamos nosotros aceptar la expiación. Guau, ¿eh? ¿Hasta qué punto necesitamos nosotros, a través de percibir una enfermedad afuera, aceptar la expiación? La corrección de la culpa y obviamente el miedo. Sentir cualquier molestia, mis niñas, no importa el grado, porque luego es que ya no me enoja tanto y creemos que con eso ya está como más liberado. Cualquier molestia, por muy mínima que sea, porque eso implica que no hay paz verdadera, ¿ok? Entonces, cualquier molestia es prueba de que creemos real la ilusión y no un simple efecto de la culpa no perdonada. Por eso, cuando sintamos miedo o aflicción por alguien o algo, es crucial reconocer que estamos percibiendo a través del filtro egoico de miedo y expectativa de castigo. Y por eso necesitamos perdonar a nuestro ser.
Al perdonarnos por imaginar amenazas de ataque, aceptamos la corrección del Espíritu Santo, que es la expiación en ese instante santo. El grado en que nos resistimos al perdón, a ser totalmente responsables, sin juzgarnos, por haber usado sin saberlo a una persona o situación para que nos atacara, revela hasta qué punto deseamos, ojo con esta palabra, mis niñas, deseamos aún probar a través del dolor, la enfermedad, etcétera, que alguien es culpable. Deseamos probar. ¿Por qué? Porque acuérdense que para el ego, la dinámica favorita de él es la proyección. Hacerte creer que no es tuyo, aventándolo afuera. Pero ¿qué creen? Que yo todo lo que veo afuera tiene una fuente, una procedencia, mi mente. Esta resistencia, continúa Noak, indica nuestra creencia no sanada en el pecado y en el certero castigo que debe seguir. Esta es una ley fundamental del sistema de pensamiento egoico. Jesús no teme aniquilar a fondo el sistema de pensamiento del ego, mostrando cómo se usa el cuerpo para culpar y acusar a través de enfermedades, privaciones o sufrimiento de cualquier tipo. No teme aniquilar a fondo. Jesús no teme aniquilar a fondo, mostrando, evidenciando todo esto. Espérenme porque se me trabó la computadora. Él describe cómo nos atrae la culpa inconsciente y cómo ésta nos lleva a creer y ver que hay pecado real en lugar de un mero error que sería fácil de corregir. Por cierto, todo pecado aparente que vemos especialmente si nos aflige, surge de una sola fuente, porque lo queremos. Uf. Ha sido más incómodo, mis niñas. Esta es información, verdaderamente, como dicen, esta es información que cura, pero hay que tener la capacidad y la disposición para entenderla, para recibirla. Y acuérdense que solo es para mí, ¿ok? No es para salir y contrapuntear a nadie, ni, ni hacérselo querer entender a nadie, ni confrontar a nadie. Porque lo queremos. Este deseo casi siempre es inconsciente hasta que decidimos revertirlo de manera consciente con el espíritu. Decidimos, otra vez la palabra decisión. No es suerte, no es karma, no es buena fortuna, no es las cartas ni la mano de Dios. Si deseo revertirlo de manera consciente, recuérdame, de la mano del espíritu, sé tú a través de mí. Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. ¿Ves? Lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. Ley fundamental de la percepción. Opera independientemente, mis niñas, esta ley opera independientemente de si la crees, te gusta, te embona, te acomoda. Ley fundamental de la percepción. ¿Ves lo que crees que está ahí? Crees que está ahí porque quieres que esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Capítulo 25 del texto, sección tercera. He mencionado esto antes, pero vale la pena compartirlo nuevamente. Mi madre pasó la mayor parte de su vida adulta sufriendo un dolor físico insoportable. Sin saberlo, su cuerpo era usado como un crudo símbolo de desconfianza, mostrando su rígida falta de perdón. Este dolor continuo se convirtió en su identidad y lo defendió hasta la tumba. Entre la muerte o el perdón,
Para ella fue más fácil elegir la muerte. Dedicarse al perdón total, ojo, habría implicado renunciar a su falsa identidad como una persona enferma y separada, y enfrentar así su verdadero terror, unirse de corazón con los demás y finalmente con su santo ser. ¿Nos suena este ejemplo? ¿Nos retumba, nos resuena? Jesús también describe la adicción del ego al falso perdón. Atención, ¿eh? Porque el ego también es fanático del falso perdón en su falsa espiritualidad. El perdón que conocemos como el perdón para destruir. Quien no ha sanado no puede perdonar. Su sufrimiento da testimonio de la injusticia, de que la injusticia, perdón, fue un hecho. Su sufrimiento da testimonio de que la injusticia fue un hecho, de que sí sucedió. Y mientras sigamos creyendo que fuimos victimizados, será imposible el perdón. ¿Por qué? Porque no podemos perdonar lo que todavía creemos que es real. Esto se leyó muy bien y muy bien explicado la sesión pasada. Por lo tanto, si todavía sentimos carga emocional por algo del pasado, ojo, ¿y quién no siente carga emocional, mis niñas? Si todavía, repito, sentimos carga emocional por algo del pasado, seguramente lo creemos real ahora. Aquí está el punto de elección. Nos volvemos lúcidos y reconocemos que tenemos la opción de creer o bien en el miedo o bien en el amor. Si elegimos el amor, entonces también podemos elegir el perdón. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a deshacer nuestra creencia en la realidad del disgusto. Pero al hacerlo, también es necesario aceptar plena responsabilidad por la proyección del ego, su deseo inconsciente de autoataque, que es la única, ojo mis niñas, única causa de cualquier ataque que percibimos. La única causa, mis niñas, aceptar plena responsabilidad por la proyección del ego. Esto se hace sin autocondena, claro. Condenar a nuestro ser es rechazar el perdón. El perdón no es parcial. Si mantenemos la culpa o el reproche a uno mismo, los efectos milagrosos del perdón no se pueden extender por completo. El perdón es holográfico. Debe liberarnos tanto a nosotros como a quienes deseamos perdonar. Y aquí hay otra tentación: estar disgustado por los recuerdos. ¡Wow! Si creemos en un recuerdo de dolor en el momento de la hora, estamos ausentes del instante santo en el que todo dolor se cura. Arrastramos al presente este recuerdo para, sin darnos cuenta, perpetuar el pasado en el futuro. Algo que también es muy común de la raza humana, del ser humano, andar divagando en el pasado, trayendo los malos recuerdos, y por lo tanto, como el pasado no existe, lo estoy viviendo en el ahora. Y dice aquí, capítulo 16 del texto, el pasado no es nada. No trates de culparlo por tus privaciones, pues el pasado ya pasó. En realidad es imposible que no puedas desprenderte de lo que ya pasó. Debe ser, por lo tanto, que estás perpetuando la ilusión de que todavía está ahí, porque crees que sirve para algún propósito que quieres ver realizado. El cuerpo sufre esta distorsión y obedece al deseo oculto de evidenciar, deseo oculto, pero no deja de ser deseo, mis niñas, de evidenciar nuestra certeza de que fuimos tratados injustamente. El sufrimiento sirve al propósito del ego. Por esa razón, el falso yo valora y mantiene la ilusión de que sufrimos en el pasado. Un pasado que crea un presente. Esto explica por qué el cuerpo cambia, enferma, decae y muere.
El tiempo, por ser una ilusión, no tiene nada que ver con la causa de muerte. Otra creencia que tenemos muy arraigadas como seres humanos. Y aquí nos dice, el tiempo, por ser una ilusión, no tiene nada que ver con la causa de la muerte. El cuerpo neutro e inmutable no tiene fecha de caducidad, a menos que sin intención lo hayamos usado indebidamente por no haber perdonado el pasado. ¿Queda claro, mis niñas, lo que estamos leyendo? Está fuerte, por supuesto, muy incómodo y como dice el subtítulo, la elección. Todo es una decisión. Nada es mala suerte, nada es un karma o un mensaje o todo radica en una decisión en mi mente. ¿Cómo deseo yo o cómo elijo yo asociarme a esto que está en la forma física presentándose? Haciéndome responsable de lo que observo. Inciso C, mis niñas, el milagro de la expiación. Tras mucho tiempo de estudiar y aplicar el curso, lo encuentro cada vez más profundo y milagroso. ¿Sí o no? A medida que se desarrolla mi confianza en el Espíritu Santo, se eclipsan mis miedos habituales y me animo con constancia a ver el milagro detrás de las apariencias de sufrimiento. Aquí está, a ver el milagro detrás de las apariencias de sufrimiento. Mientras escribo estas líneas, me encuentro en una nueva profundización de mi comprensión y práctica de la expiación. A veces me desconcierta lo compleja que creemos que es la curación. Claro. Jesús promete que la expiación lo cura todo. No hay absolutamente nada en la jerarquía de ilusiones egoicas, nada, que el milagro no pueda sanar por completo. Después de todo, el primer principio es, no hay grados de dificultad en los milagros. Manual para el Maestro, pregunta 22. La ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú, además, separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Ojo, habiéndose recibido, recuérdame, tiene que haberse aceptado. Disposición. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. Como explica Jesús, la curación es muy simple. Sin embargo, muchos vivimos como si hubiera una insuperable orden de dificultad en los milagros. Ante un reto, de inmediato juzgamos a nuestro ser, ¿sí o no? A otro o a una dolencia o situación a través de un filtro de miedo basado en el pasado. Claro, toda la carga de creencias que traigo. Estos miedos se proyectan sobre la situación. Al filtro de miedo le añadimos la idea de que ciertos problemas son más difíciles o incluso imposibles de sanar. Desde este punto de vista ilusorio, nos habría de extrañar que no quede lugar para que el milagro entre y demuestre que el miedo es un error. Jesús dice que la única manera de curar es ser curados. Mas para iniciar la curación y recibirla, es necesario que primero nos hagamos presentes. No es un hacer, sino más bien un entregarse y aceptar el amor ilimitado de Dios y la certera curación. Al aceptar la expiación, debemos recordar que el amor de Dios es lo único que existe y no somos
sino este amor. Recuerda que nada se opone a este amor, lo cual garantiza, ojo, que somos inmunes a cualquier amenaza. Por eso es recuérdame, recuérdame, recuérdame. Este amor perfecto ya ha sanado todo lo que veamos a través de los engañosos sentidos corporales. Amor y curación son uno. Creer en la ilusión de miedo hace que éste aparezca en nuestras relaciones, cuerpos y vida. El miedo o el ataque en sí es el único agresor, claro, porque cuando lo aceptamos como legítimo, bloqueamos el amor que es curación. Mas en ese momento de soberanía, en que tomamos la decisión deliberada de entrar en un instante santo, otra vez, decisión deliberada. No es buena suerte, no es karma, no es que el de afuera se portó buena onda. Decisión deliberada de entrar en un instante santo y literalmente ejercemos la voluntad con Dios, aceptando que Él deshaga lo que nos imaginamos ver o sentir. Solo entonces, mis niñas, recibimos curación completa de lo único que nos causa molestia. De lo único que nos causa molestia. En la dualidad creemos que son muchas cosas. Realmente solo hay una única causa. Sin importar si sus efectos se encuentran en nuestro cuerpo, en el de otra persona, en una relación, etc. Solo se necesita un instante santo. Este instante es eterno. Este instante es eterno y no lo afecta el tiempo lineal. Instante santo no puede ser afectado por el tiempo lineal. Por eso es santo, eterno. Por eso está a nuestra disposición cada vez que decidamos hacernos presente y elegirlo. A nuestra disposición cuando elijamos el instante santo. En cualquier momento, en cualquier situación, siempre dispuesto. La cosa es que tenemos que elegirlo. Perdón. La curación, el amor y los milagros son una unidad, donde son aceptados y extendidos. El miedo y sus síntomas desaparecen. Estas curaciones no son sino efecto de la ausencia de miedo. La expiación es un instante santo en el que aceptamos, ojo, aceptamos y recibimos la erradicación completa del miedo. Disposición total, mis niñas, o sea, soltar, entregar por completo, estar dispuesta a estar dispuesta. Cuando la causa del sufrimiento se cura por medio de la expiación, también se curan sus efectos, es decir, los síntomas físicos. Insisto, aquí criterio, por favor, porque causa y efecto están juntos en nuestra mente. Si de verdad queremos ayudar a que alguien sane, primero aceptamos la expiación para nosotros mismos. Puede ser útil comparar este proceso con una cuenta bancaria. Imaginemos que cada vez que aceptamos genuinamente la expiación para nosotros mismos en nombre de otro, depositamos esa curación en una cuenta bancaria en constante crecimiento. Esa cuenta es inclusiva, por lo que está disponible para toda la afiliación en el instante en que estén dispuestos a aceptarla. Y entre paréntesis pone retirar el depósito. La persona específica a la que deseamos ayudar usará su propia voluntad para elegir libremente, otra vez, elegir libremente cuándo retirar el depósito. Entre paréntesis, el milagro, que obviamente a través de ese proceso hemos hecho en su nombre. Mientras tanto, el depósito que hicimos nos sigue bendiciendo a nosotros y a los demás. El requisito previo para aceptar la expiación o el milagro
es un instante santo, aunque tan solo sea una fracción de segundo, en que dejamos de lado todo miedo y aceptamos de buen grado la gracia de Dios, que en su santidad, ojo, repara nuestra percepción. Repara la percepción, que es exactamente donde radica. ¿De acuerdo a esa ley fundamental de la percepción? Es donde radica realmente el sufrimiento. Por un instante santo vacío de miedo, nos inunda la curación inmaculada del espíritu. Y donde no hay miedo, el amor es. Y dice, capítulo 27 del texto, lo único que se requiere para que se efectúe es que no haya miedo. Los temerosos no se han curado, por lo tanto no pueden curar. Esto no quiere decir que para que puedas curar, ojo, tengas que haber desaparecido del todo el conflicto de tu mente. Pues si así fuese, no habría entonces necesidad de curación. Mas sí quiere decir que aunque solo sea por un instante, tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente. Los milagros no están circunscritos al tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es parte de la ilusión, porque el tiempo como lo entendemos no funciona así. Antes de continuar, veamos algunas de las expresiones más típicas del miedo. Es posible que algunas no se reconozcan como miedo, sino que se malinterpreten como amor o cariño. Por ejemplo, atención mis niñas, acomódense bien porque esto está muy incómodo. Cuando un ser querido está enfermo, con dolor o angustia, nuestra respuesta inicial suele ser preocupación y lo pone entrecomillado. Eso también lo vimos en el curso, la falsa empatía, ¿se acuerdan? La preocupación, la inquietud, la ansiedad y el sacrificio no son gestos de amor. Pero ¿cómo? Si yo mientras más preocupada, más le demuestro mi amor. Mientras más angustiada, mientras más luz le mando. Son su opuesto. Porque todos esos, la preocupación, la inquietud, la ansiedad, el sacrificio, son expresiones de miedo. Y el que estén manifestadas, su presencia impide el milagro. ¡Wow! Claro, porque un ejemplo, mis niñas, si yo estoy muy angustiada por alguien, es que yo no estoy viendo luz en él. Yo estoy dudando de su capacidad, por eso estoy angustiada por él, porque lo creo un inepto, un inútil, un incapacitado. No lo estoy recordando como lo que realmente es. Y eso impide el milagro, verlo como lo que sí es. Por eso necesitamos la expiación cuando nos veamos tentados por cualquier expresión de miedo, la que sea, mis niñas. Recuérdame, 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 no entiendo nada. Mientras nos preocupamos por alguien sin saberlo, estamos reforzando su estado de sufrimiento impulsado por el miedo. Esta es una de las principales razones por las que Jesús enseña la necesidad de deshacer el especialismo en nuestras relaciones. Ah, es que yo soy bien linda, bien buena. Yo cada vez que alguien se enferma rezo. Te tengo en mis oraciones. Te mando luz. Voy a hacer una misa por ti. Todo eso habla de que cómo me ves tú incapacitado a mí. Esta forma de relación, claro, promueve el miedo, porque está basada en los personajes y el sacrificio, al utilizar el falso amor en forma de preocupación. El falso yo no tiene idea de lo que es el amor. El único amor que conoce es con ataque o temeroso. Sin embargo, no puede haber tal cosa porque el amor con mayúscula y el miedo son mutuamente excluyentes. Si siento amor verdadero, amor con mayúscula, amor del recuerdo, lo último que pienso es en preocuparme, porque te estoy viendo tal y como eres.
La presencia de uno niega completamente al otro. En otras palabras, no pueden fusionarse. El amor temeroso es amor especial o amor con ataque. Como cuando nos defendemos, juzgamos, controlamos, sentimos ira, nos preocupamos o tomamos decisiones y hacemos planes separados del Espíritu Santo. Y aparte puede ser desde un personaje de, ay, qué linda soy, mira qué buena, ay, mira cómo ayuda. Estas son solo algunas señales de amor temeroso, un intento de combinar dos creencias mutuamente excluyentes, como lo son el amor y el miedo. No hay grados de amor. El amor es total e indivisible. Amor con mayúscula, mis niñas. El miedo también es total y tampoco tiene grados. Mas el miedo no existe. Es la única diferencia. ¿Son iguales? La diferencia es que uno no existe. Por eso el amor especial es siempre miedo y por tanto ausencia de amor. Si el miedo configura la intención subyacente en nuestras relaciones especiales y el miedo no existe en el amor de Dios, nada real mantiene unidas estas relaciones hasta que invitemos al Espíritu Santo para darles un nuevo propósito a través del amor. Esto último subrayenlo. Si el miedo es el que configura lo que está por debajo de nuestras relaciones, aunque parezca amor, yo cuando maltrato a alguien, ay, es que así se educa con un golpe. Es que ese es el amor de padres, el respeto. Lo que sostiene esa disque condición es miedo. Y entonces, como el miedo no existe en el amor de Dios, ahí no hay amor en absoluto. Hasta que chasqueo dedos, me hago consciente, reconozco, invoco el recuerdo. Tómate un momento para sentir en verdad esta afirmación. Así es. La expiación requiere que nos hagamos presentes en un instante santo de amor, sin ataques. Desde el recuerdo, conexión pura, directa. Literalmente, esto significa venir sin preocupaciones, inquietudes, ansiedades ni necesidades. Es un momento lleno de gracia en el que dejamos de lado todas nuestras preocupaciones y necesidades imaginadas. No pedimos nada, tampoco ofrecemos nada. El Espíritu conoce las peticiones de nuestro corazón y ya las ha cumplido. En silencio, descansamos en lo hondo del corazón y recibimos la gracia de Dios como corrección divina. ¡Wow! Aquí le vamos a dejar, mis niñas. Está fuerte, pero muy liberador. Si yo logro comprender toda esta información de manera correcta de la mano del Espíritu, es completamente liberador. ¿Tiene alguien alguna pregunta, mis niñas hermosas? ¿Alguna duda? Bueno, Norico. dime, mi Pati hermosa. Oye, entonces, por ejemplo, cuando vemos a algún familiar, a nietos, lo que sea, que no, que se enferman y se enferman y se enferman, o sea, es cosa mía. ¿Cómo cosa tuya? A ver, explícame, Pati. Cuando A tú, ver, ajá, sí, por ejemplo, que veo que mis nietos se enferman, que mi hijo, que mis hijos se enferman y por más tratamientos y todo, o sea, como que no se logran, curar del todo. Es porque yo los veo incapacitados, no o sea que es, necesariamente. Ojo ajá, aquí, muy bien, Pati. Y está bien la pregunta. ajá, Qué implica ese proceso para ti? El que tú, ojo, observes y decidas desde dónde te asocias a esa experiencia. Si Dios es perfecto, Dios abarca todo,
todo lo perfecto de cualquier cosa que observemos, si yo observo de falta de perfección, enfermedad, muerte, ¿estoy viendo a Dios? No, Obvio no. Pero, ¿qué pasa si yo me siento angustiada? Y lo acabamos de leer. sí, sí, Es ajá. que lo estoy viendo desde los ojos del ego, desde los ojos del cuerpo, desde el personaje. Y ojo con esto, mis niñas, no está mal. De hecho, automáticamente esa es una reacción lógica desde el ser humano. ¿Cuál es el punto aquí? Que a nivel de creencias tengo muy mal entendido lo que verdaderamente es la empatía y el amor. Y el amor es lograr verte uno con Dios, Ujú, entendiendo el concepto de Dios. Y entonces, Pati, y a todas, pero principalmente a ti, Pati, te voy a dejar una tarea. Vas a hacer en sí, una hojita todas las características y todo lo que tú entiendas por Dios, por la palabra Dios. Porque a veces tenemos tan malentendido el concepto de Dios que por eso para mí preocuparme es lo más amoroso. Pero porque yo me estoy asociando a un Dios justiciero, iracundo, castigador, que anda observando. Entonces, primero tengo que limpiar un poquito a qué tipo de Dios me estoy asociando. Porque si es a un Dios perfecto, unido, omnipresente, amoroso, yo no puedo estar viendo enfermedad y dolor y al mismo tiempo a Dios. Lo acabamos de leer. sí, Entonces, ahorita tú dijiste algo, es que entonces tiene que ver todo conmigo, sí, desde la manera en cómo te asocias a eso. Esto no quiere decir que entonces, si me piden que los acompañe al hospital, que si me piden que ponga una inyección o que revise la toma de una medicina, yo diga, ay, no es que si yo te veo así, entonces yo te estoy viendo desde el ego. Acuérdense que el curso no nos sirve para confrontar, la información es para mí. mm, Yo doy ujú, desde el amor una medicina, porque es un proceso que me requiere la forma física, mi experiencia corporal. Pero hay una gran diferencia dar un medicamento desde el amor y darlo desde el miedo. Sí, mi ok, Pati, sí, o sea, sí, sí, siempre que la vida corporal, la experiencia física me solicite un comportamiento, es normal, es parte de, pero yo ese comportamiento tengo que entregarlo al espíritu. Esto para principalmente no confrontar a la parte física que estoy observando en la experiencia, pero en mi mente tiene que haber la conexión con el espíritu, con esa fuente, con esa parte mucho más allá de esta experiencia que me ayude a unirme a eso que estoy observando en lo corporal, más allá de lo corporal. Sí, mi Pati hermosa, ¿cómo logro esto y lo sí. acabamos de leer? El personaje no puede hacerlo. Noriko no puede. Patti no puede. Tengo que entregárselo al Espíritu. Entregarlo al Espíritu Santo. ¿Cómo se lo Ujú, entrego? No entiendo nada. no entiendo nada. Recuérdame. ¿Por Ujú, qué? Porque la situación física que estoy observando, entendiendo aquí una enfermedad, no es lo que creo que es. Tiene una, tiene un mensaje o un propósito subyacente no evidente a la conciencia. No entiendo nada. Sé tú a través de mí. Y a las 3 de la tarde le doy su medicamento. Sin ok, juzgar, sin ujú, sentirme aplastada por la preocupación y entre más agobiada me vean, van a saber que más los amo. No, porque afuera no hay nadie. Todo desde adentro. Trabajo interno, de autoindagación, de honestidad, de esa honestidad que incomoda, pero que es la única que me va a llevar a asociarme a las situaciones desde el amor de Dios, desde la visión perfecta. Y entonces, eso no quiere decir que la enfermedad, y es a lo que iba con tener criterio, se va a desaparecer, porque la enfermedad como tal trae un propósito. Pero si yo me logro asociar a esa situación física entendida como enfermedad desde el amor, ¿la puedo sufrir? No, no, pero va a cumplir su propósito maravillosamente. Entonces, esa parte sí tiene que ver conmigo.
¿Tiene todo que ver conmigo? Sí, claro. Sí, mi Pati hermosa, más o Sí, menos. sí, sí, no, sí. ¿Desde dónde yo veo la enfermedad? Ok. Exactamente, desde dónde Sí. yo me asocio a esto y se lo entrego al espíritu. Ujú. Principalmente es entregárselo al espíritu. Si yo me quiero hacer cargo de eso, voy a fallar porque yo lo voy a hacer Sí, desde mis introyectos de personaje. sí, Se lo entrego al espíritu y él me va a marcar la guía, el camino. ¿Alguien muy más, bien. mis niñas, preguntas? Bueno, pues se van como Gracias. siempre. No, gracias Noriko, a ti. Dime, mi Pili ¿me hermosa. oyes? Sí, Sí. claro. A mí lo que me ayuda mucho en esa situación es, primero, es aceptar lo que está ocurriendo, Claro, porque, claro, esa enfermedad mía o en otra persona cercana a mí puede ser inconveniente en ese momento, puede querer decir que no sé cuidar de ellos, claro. puede, en fin, puede tomar muchas derivadas segundas y terceras y de todo, ¿no? Entonces, hay que aceptarlo, punto. Y, y luego, pues, en la medida en que, por supuesto, atender la circunstancia que está ocurriendo, o sea, Claro, no puedes ignorarla ni decir esto es una ilusión y ya está, y me quito de en medio y no hago nada. así es. Por supuesto, hay que atender ese momento, pero recordando que no soy un cuerpo. He vuelto a creer que soy un cuerpo. Así He es. vuelto a creer que esa persona es un cuerpo. Y porque si no estás recordando esto constantemente, Suele se ser. complica todo. Claro, Se complica el sufrimiento, se complica, hay más miedo, el miedo genera más miedo y bueno, y puede, en fin, pues puede resultar muy doloroso, ¿no? así Todo es. el proceso. Pero el proceso se hace fácil, simple, independientemente de cuánto dure en resolverse, si es que se resuelve la enfermedad. Pero se resuelve, es decir, se vive día a día con, con miedo, con amor en lugar de miedo, ¿no? El miedo lo vas apartando cada vez que recuerdas que me he vuelto a creer que soy un cuerpo. Así He es. creído que esto, que puedo sufrir, que puedo sentir dolor, que esa persona puede sentirlo. Así es. Creerte el personaje. Muy bien, Pili. Esto que dice Pili es fundamental. De hecho, estoy leyendo un libro, mis niñas, se los voy a recomendar. Y es parte fundamental del poder transitar en paz el sueño. Se llama La más profunda aceptación, de Jeff Foster. Majestuoso, sí está muy bueno. Tiene dos, tres puntos donde quiere, bueno, así lo vi yo, como que hacer un poquito, eh, como que restarle importancia a ciertas filosofías del curso. Pero el punto central, el neurálgico del libro es eso, la aceptación. No hay nada que me garantice más la paz que el rendirme al momento. Esta rendición de la que habla Pili, de la que habla el libro, es el entender mucho más allá de lo que estoy observando, que aparte es una decisión que yo tomé. Pero bueno, eso vamos a dejarlo quizá para una conciencia un poquito más despierta. De momento, la rendición. Rendición. No es la resignación, la cruz que me tocó cargar, y no. La rendición, la aceptación desde el espíritu a lo que está sucediendo, entendiendo más allá de que tiene un propósito de bien. Y ya luego, en esa aceptación de verdaderamente genuina, que va mucho más allá de lo físico, viene la claridad para saber qué hacer en el sueño. Entonces, gracias Pili, porque efectivamente es la aceptación, la rendición total de lo que se está aparentemente observando y el recuerdo permanente. Yo no soy el cuerpo. Yo estoy manifestado en uno con un propósito de crecimiento,
pero yo no soy esto. Y desde esa sabiduría, desde esa comprensión, ¿cómo puedo abrazar el momento? Y todo cambia. Y todo cambia aquí en mi mente. No quiere decir que ay, el cáncer se va, la enfermedad vuela y yo me elevo. No, todo cambia en cómo yo me asocio y transito el sueño. Que eso es verdaderamente el propósito de esto. Transitarlo en paz. Y solo hay una manera de transitarlo en paz. El yo decidir verlo y asociarme a él de manera diferente. No querer cambiarlo. Ya lo decía Buda, ¿no? La mayor fuente de sufrimiento es el querer cambiar las cosas, palabras más, palabras menos. Entonces, la aceptación es la garantía al poder transitar en paz. Muy bien, mi Pili, muchas gracias. Bueno, claras, la prueba de fuego es claro, en el reto, ¿no? En el desafío diario con la experiencia. Pero tenemos todas las herramientas y como también leímos, la sanación es muy simple, la tenemos tan arraigada en la mente como una creencia complicada. No, mis niñas, eso es lo que somos. Y eso lo hace radicalmente simple. ¿Qué pasa? Que a veces no tenemos la decisión, la disposición. Obsérvense, no suelten el curso los días jueves. Acuérdense que estamos dando el curso por si lo quieren seguir repasando los días jueves a las 12:30, mismo canal, mismo todo porque el curso hay que seguirlo repasando. Lo abro al azar de repente, abro mis lecciones, estoy en el caos mundano y recuerdo una lección y la aplico. ¿Ok? Mis niñas hermosas, pues muchas gracias. Las veo de hoy en ocho. A la que guste mañana también les espero con todo amor para seguir repasando esta filosofía maravillosa que definitivamente se hace un antes y un después en nuestro proceso físico y corporal. Les mando muchos besitos, mis niñas Gracias, hermosas. Mari. Gracias Gracias. a ustedes, les mando todo mi amor, las amo. Gracias. Bonita Besos. tarde. Bye bye.